5, 4, 3, 2, 1, ignition. En Canal Extremadura Radio comienza Principio de Incertidumbre, con Jorge Solís. Bienvenidos a Principio de Incertidumbre, el espacio de investigación y ciencia de Canal Extremadura Radio. Durante mucho tiempo la fuerza muscular se ha explicado casi exclusivamente por el entrenamiento, la genética o la nutrición, pero en los últimos años ha empezado a surgir una idea que amplía ese enfoque. Puede ser que nuestra capacidad física también dependa de los microorganismos que viven dentro de nosotros. La microbiota intestinal, ese complejo ecosistema formado por billones de bacterias, no solo participa en la digestión o en la regulación del sistema inmunitario, también produce compuestos que influyen en otros órganos, estableciendo redes de comunicación que la ciencia ahora empieza a desentrañar. Las últimas investigaciones apuntan hacia una nueva conexión que une el intestino con el músculo. Algunos estudios han observado que ciertas bacterias aparecen con más frecuencia en personas con mayor fuerza o mejor capacidad física. La gran pregunta es si esa relación es solo una consecuencia del estilo de vida o si en realidad esos microorganismos pueden influir directamente en cómo se construye y funciona el músculo. Ahora, un equipo de investigadores ha identificado una bacteria en concreto cuya presencia se asocia a una mayor fuerza muscular y en modelos experimentales su introducción ha llegado a incrementar esa fortaleza hasta en un 30%. Enseguida vamos a ver las implicaciones de este hallazgo, pero antes, como siempre, les recordamos que estamos en X y en las principales plataformas de podcast si buscan Principio de Incertidumbre. ¿Nos acompañan? Principio de Incertidumbre. Investigación y ciencia para todos los públicos. La microbiota intestinal es el conjunto de microorganismos que habitan en nuestro intestino y que desempeñan funciones clave en el organismo, desde la digestión de los alimentos hasta la regulación del sistema inmunitario o la producción de metabolitos que se comunican con otros órganos. En los últimos años, la ciencia ha demostrado que su influencia va mucho más allá de lo que se pensaba, dando lugar a conceptos como el eje intestino-cerebro. Ahora, esa red de conexiones se amplía con una nueva hipótesis, la existencia de un eje intestino-músculo, es decir, la posibilidad de que determinadas bacterias intestinales no solo estén asociadas a una mejor condición física, sino que puedan influir directamente en la fuerza muscular. Estudiar esa relación no es sencillo. En humanos, muchas de las evidencias son observacionales, lo que dificulta establecer si la microbiota es causa o consecuencia de una mejor forma física. Para resolver esa duda, un equipo de investigadores ha combinado análisis en personas con experimentos en modelos animales, aislando bacterias concretas y evaluando su efecto directo sobre el músculo. El resultado señala a una especie en particular, la Roseburia inuli-borans. Su presencia se asocia a mayor fuerza muscular y en modelos experimentales su introducción provoca aumentos significativos de fuerza y cambios en las fibras musculares, especialmente en aquellas responsables de la potencia. Además, el mecanismo parece implicar una alteración en el metabolismo de los aminoácidos, lo que abre nuevas vías de investigación sobre cómo el intestino puede modular el rendimiento físico. Así que para conocer los detalles de este trabajo tan interesante y prometedor por muchos motivos, nos acompaña Borja Martínez Tellez, que es investigador en la Universidad de Almería, investigador Ramón y Cajal y autor de este trabajo que se acaba de publicar en la revista GAT. ¿Qué tal, Borja? Bienvenido a Principio de Incertidumbre. Hola, buenos días. Un placer estar aquí con ustedes. Hombre, la verdad es que es un asunto que nos parece muy interesante. Muchas veces hemos hablado un poco de la microbiota y el papel tan importante que juega en el cuerpo, pero no habíamos tratado hasta ahora y no sé hasta qué punto la ciencia tenía muy claro esa relación, esa influencia que pueda tener con respecto a todo lo que tiene que ver con la musculatura, ¿no? Con la fuerza. Cuéntanos un poco qué era lo que habíais visto previamente y qué ha motivado vuestra investigación. Sí, bueno, como bien has introducido muy bien, la microbiota está conectada con muchísimos órganos. Está conectada con el cerebro, con el corazón, con el tejido adiposo. Se conocen muy bien esos caminos, esas rutas. Pero desde que empezó el boom de la microbiota se hablaba de que existía un eje con el músculo, pero la gente no llegaba a demostrar realmente cómo era esa relación, ¿no? Es decir, sí, tiene que haber una relación, porque igual que existe con otros órganos, tiene que estar con el músculo, pero cómo y por qué ocurre esa relación en la biología no estaba bastante clara, ¿no?
Y todo esto surgió cuando empezábamos en 2018, empezaron a salir a publicaciones científicas donde hacían trasplantes de heces en humanos, que está aprobado como un tratamiento por la FDA en Estados Unidos para tratar infecciones, por ejemplo, como Clostridium difficile, ¿no? Entonces ahí nosotros empezamos a plantearnos, ostras, y si hacemos un trasplante de heces de un deportista de alto nivel a una persona sedentaria, ¿esta persona puede tener características físicas como de esa persona de alto nivel? Por supuesto, la respuesta a la pregunta es no. Pero no iba a ser tan fácil, ¿no? No iba a ser tan fácil, pero a partir de ahí sí nos puso en esta ruta de intentar entender esa relación y hemos llegado hasta donde hemos llegado ahora. Hombre, la verdad es que la hipótesis de partida es bastante interesante, ¿no? ¿Hasta qué punto puede afectar la microbiota al rendimiento? Y en tal caso, ¿qué pasaría eso si eres capaz de hacer un trasplante de un deportista de élite? Cuéntanos un poco cómo se ha ido desarrollando esta idea y cómo se aterriza, cómo se lleva a la práctica. Pues como siempre, estas ideas surgen en momentos donde uno menos se lo espera, ¿no? Y fue en un bar donde estábamos hablando unos compañeros sobre eso, ¿no? Decir, ostras, se han aprobado los trasplantes de heces en estas personas, es súper efectivo, y nos preguntábamos, ¿y cómo se hace un trasplante de heces, no? Que eso es lo que pensará todo el mundo. Claro, ¿no? Entonces, cuando tú ves las heces, las heces están compuestas, esa microbiota está compuesta de microorganismos buenos y sobre todo hay mucho patógeno. Hay virus, hay bacterias que no te interesan. Entonces, en esos procesos de trasplante de heces, lo que cogen es heces de personas sanas, de donantes, las tratan con antibióticos específicos para eliminar esos virus, para eliminar esas bacterias no patógenas, y después lo que hacen esa mezcla de donantes, por una colonoscopia, la introducen a la otra persona por el colon, y realmente funciona porque cuando tú tienes una infección hospitalaria por Clostridium difficile, que es muy específica, que es una bacteria bastante patógena, y es resistente a los antibióticos, lo que estamos viendo es que con estos trasplantes el propio microbioma sano realmente elimina esas bacterias patógenas, ¿no? Entonces ahí surgió decir, ostras, y sabemos que la microbiota de deportistas de alto nivel es diferente al de los restos de personas, ¿no? Entonces, ostras, y si esto se trasplantase, realmente tendría un impacto en la función y en el fenotipo de la persona. Sabemos mucho de lo que es el microbioma, que de hecho está compuesto, ¿no? por más células que las propias del organismo, ¿no? Tenemos más el microbioma, más bacterias que células del propio cuerpo, pero que aquí siempre hay un equilibrio interesante, que realmente se habla como de ecosistema, ¿no? Que hay muchísimas especies distintas. Entonces, imagino que ya para empezar a ubicarse que hay aquí es complicado porque hay muchísimo, ¿no? Claro, y de las muchísimas que hay, ahora mismo hay descritas un porcentaje. Es decir, tú hay técnicas donde tú analizas las heces, lo que existe, lo que se conoce, pero hay otras técnicas que te permiten medir lo que no se conoce. Y es decir, identifican microorganismos, te dan su ARN en concreto, y ahora tú averíguate qué tipo de bacteria es, qué tipo, le puedes poner un nombre, etcétera. O sea, hay mucho por descubrir a nivel de intestino, ¿no? Entonces nosotros solamente estamos rascando el principio del principio de este pico de iceberg, ¿no? Y como tú muy bien has dicho, yo a veces cuando esto lo explico en clase digo, la composición de estrellas de la Vía Láctea es 10 elevado a 8. La composición de microorganismos en el intestino es 10 elevado a 14. O sea, estamos hablando de que es casi el doble más de lo que variedad de microorganismos que hay en comparación con las estrellas que hay en la Vía Láctea. O sea, es muy grande lo que hay y conocemos muy, 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 muy poco. Claro, entonces, aquí en este caso, si a vosotros os interesaba en concreto, pues eso, el rendimiento muscular, ¿cómo se opera? Vamos a intentar identificar cuál puede ser la candidata más interesante, si es que hay alguna relación, porque luego nos dirás también eso cómo demuestras la causa o el efecto. Sí, pues ahí cuando empezamos en 2016, que empezamos con esto, este campo estaba muy, muy verde. De hecho, nosotros hicimos una revisión donde demostrábamos de una forma muy subjetiva, ¿no? Con unos poquitos estudios que había por aquello entonces, que el ejercicio impactaba en la modificación de la microbiota intestinal, pero solamente si tú partías de un estado donde había una alteración microbiana. Es decir, si tú tienes una microbiota sana, el ejercicio no la va a modificar per se, ¿no? Y siempre lo poco que había por aquello entonces era en esa dirección. Y ahí nosotros nos planteamos, ostras, ¿qué puede haber en esa dirección del eje intestino-músculo, ¿no? Y ahí teníamos nosotros una cohorte de personas, 90 personas, bueno, concretamente teníamos 150 de un estudio que estábamos haciendo para medir el tejido adiposo marrón, que era otra variable, y ahí recogimos muestras de heces, ¿no? Y nosotros, porque estudiamos, bueno, nosotros siempre estamos muy interesados en entender cómo el ejercicio funciona y mejora la salud, es decir, qué tiene el ejercicio que lo hace tan poderoso, ¿no? Y en esa cohorte donde nosotros habíamos recogido heces, también a esas personas le habíamos hecho pruebas de condición física, porque nosotros estamos muy interesados en esas variables, que normalmente la mayoría de estudios clínicos les da absolutamente igual. Y en esas
en esa cohorte tan específica, nosotros cuando analizamos la heces, analizamos la función muscular de esas personas, hicimos un estudio transversal, ¿no?, de correlación para ver si aquellas personas que tenían más o menos fuerza, un concepto que se llama fuerza innata, es decir, porque nosotros tenemos personas sedentarias en nuestro estudio, es decir, personas que no hacen ejercicio. Uh-huh. Pero como bien sabéis, o cada uno puede percibir en su familia, aunque tú cojas a tu abuelo o a tu abuela que no hace ejercicio y te aprieta la mano fuerte y está fuerte y tú dices, ¿esto cómo puede ser, no? Sí. Y hay gente que tiene más fuerza de forma innata y no se sabe el por qué. Nosotros ahí, al indagar en esa pregunta, vimos que había una relación entre diferentes tipos de bacterias, a nivel de género sobre todo, con diferentes parámetros de fuerza muscular. Y decimos, esto no lo esperábamos, ¿no? Y empezamos a revisar literatura y vemos que en este caso el género Roseburia, que era el género que a nosotros nos interesaba, género es como explicarlo como si fuese la familia. Yo, por ejemplo, me llamo Borja Martínez, pues es como la familia Martínez, ¿no? Uh-huh. La familia Martínez está compuesta de mi padre, de mi madre, de mi hermano, y todos son Martínez, ¿no? Pues en este caso, el Roseburia es un género donde está compuesto de diferentes especies, diferentes bacterias, ¿no? Y ahí vimos que ese género se asociaba, vamos a la literatura y vemos que había estudios en mujeres con anorexia nervosa, niños con parálisis cerebral, personas con sarcopenia, es decir, fenotipos donde hay poca masa muscular, uh-huh. Y ellos describían que este género no estaba presente. Y nosotros veíamos todo lo contrario, que aquellas personas que tenían más fuerza, había más abundancia de este género en sus heces, ¿no? O sea, lo primero que os captaba era la cantidad, ¿no? Dice, aquí en estas que normalmente correlacionan con poca masa muscular o problema, no hay. Y los que sí que hacen ejercicios tan fuertes, sí que hay. Bueno, pues ya tenemos un candidato. Claro, ahí nosotros teníamos el candidato, es decir, pero claro, nosotros lo miramos y decimos, ostras, pues este es un candidato, y cuando nos vamos a nivel de especie, este candidato tiene 4 especies reconocidas, ¿no? Que se llaman Roseburia hominis, Faecis, Roseburia intestinalis y Roseburia unilibora. Después nos vamos a nivel de especie, y a nivel de especie vemos qué relación hay con ese fenotipo, con esa variable de fuerza muscular. Y ahí aparecen dos, aparecen Roseburia intestinalis y Roseburia uniliborans. Y todas esas dos se relacionaban de forma positiva con mayor masa muscular de las personas, con mayor fuerza muscular, con mayor volumen de oxígeno, capacidad cardiorrespiratoria, uh-huh. Mientras que había otras bacterias como Roseburia faecis, que es un género de Roseburia, que no se relacionaba con absolutamente nada. Y dijimos, bueno, mira, aquí hay 3 especies que se relacionan, pero claro, la siguiente pregunta es, ¿sería alguna de estas especies la que podría causar una mayor fuerza muscular? ¿O porque tú tienes mayor fuerza muscular, tienes mayor cantidad de esta bacteria? Uh-huh. Causa o consecuencia, ¿no? ¿Qué vino Causa antes? Consecuencia. El huevo o la gallina. Eso es. Esa es la eterna pregunta, ¿no? Antes de entrar ahí, yo estaba ya en Países Bajos, y uno de los principios de la investigación es la capacidad de replicabilidad de los resultados, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando los teníamos, nosotros estuvimos dándole vueltas y contactamos con unos compañeros de la Universidad de Cádiz, que ellos habían recogido muestras de heces en unas 35 personas y habían medido fuerza muscular, volumen de oxígeno, etcétera. Entonces los llamamos y le dijimos, oye, mira, estamos explorando esta idea, y encima ellos tienen una corte de personas mayores de 65 años. Dijimos, ostras, tenéis una corte muy interesante, por favor, podéis prestarnos los datos que veamos si realmente vemos que el género Roseburia se relaciona con fuerza muscular en personas mayores. Y cuando nos fuimos a su cohorte, vimos que correctamente, o sea, vimos 2 cosas. Uno, cuando comparamos las personas mayores con las personas jóvenes, vemos que las personas mayores tienen mucha menos cantidad de las diferentes Roseburias, básicamente porque con el envejecimiento se pierde masa muscular y vemos que hay muchísima menos cantidad de esas bacterias. Y 2, vemos que de esas personas mayores, las que sí tenían esa bacteria, tenían de forma significativa más fuerza muscular, mayor volumen de oxígeno, que las personas que no tenían esa bacteria en su heces. De tal forma que teníamos datos de otra cohorte en humanos, igual transversal, no podemos demostrar causalidad, que se relacionaba con fuerza muscular. Uh-huh. Muy interesante, claro. O sea, vamos, esto ya todo va apuntando que el sospechoso está en la habitación. Eso es. Claro. Lo que pasa es que, ¿cómo podéis determinar? No sé, en este caso, a ver, tú tienes datos, pero teníais, por ejemplo, datos de modos de vida. Si era gente más activa, menos activa, hasta qué punto también condiciona, digamos, la propia naturaleza de la microbiota, o verdaderamente que es gente que hace más ejercicio. A priori, tanto estas 2 cohortes eran personas sedentarias, es decir, son gente que no era activa. Habéis ido buscando más eso, ¿no? Entiendo que para que no generara ruido el tema de si hacen ejercicio, igual es por esa motivación. O sea, que estáis quizá más interesados en que la gente fuera sedentaria para que, digamos, fuera más neutro ese efecto, ¿no? Claro, sobre todo, más bien, la microbiota se habían incluido en estos 2 estudios, tanto el de Cádiz como el de la cohorte de 90 que se hizo en Granada,
Se incluyen en estos estudios a personas sedentarias porque, por ejemplo, los objetivos principales de las preguntas de investigación eran otros, no era ver el rol de la microbiota, era ver, por ejemplo, en personas mayores el impacto que tenía el ejercicio sobre la salud mental a nivel de resonancias magnéticas, ¿no? El que nosotros hicimos con 90 era sobre el tejido adiposo marrón, ¿no? Entonces, estos son datos secundarios y siempre cuando se hacen intervenciones crónicas de ejercicio físico, es decir, quiero ver el impacto que tiene entrenar 3, 4, 5, 6 meses en personas. Lo ideal se parte de personas que no han entrenado nunca para ver que esos impactos pues realmente sean más importantes, ¿no? Y por eso teníamos datos cortos, fue un poco, por así decirlo, casualidad. Sí, pero que os interesa más eso también por eso mismo, ¿no? Claro. Que esté, digamos, el dato neutro, ¿no? Que no se ha forzado, simplemente la gente en general, sin hacer ejercicio ni nada, la diferencia que hay entre quién está fuerte y quién no. Eso. Ya teníais identificado a Roseburie, ¿no? Que aparece más en casos de gente con esa fortaleza. ¿Y cuál era el siguiente paso? Pues yo, en ese momento, yo me encontraba en Países Bajos. Yo hice la tesis en Granada y después me tuve que ir 4 años que estuve viviendo en Leiden, en Países Bajos. Estuve trabajando en el hospital universitario de allí. Y allí yo tenía a mi mentor, que se llamaba Patrick Rensen, y yo me senté con él y le contaba la idea. Y bueno, ellos son especialistas en Holanda en hacer estudios en ratones. Y me dice, bueno, esto es interesante. Y me dice, necesita otra corte para replicar el resultado. Y pues yo me caliento la cabeza, busco la otra corte, lo replico y ya le digo, mira, ya ahora hay una opción de hacer un estudio causal en ratones. Es decir, si nosotros damos, como tenemos 3 especies identificadas dentro del género, yo tenía dudas entre Uniliboran y Intestinalis, porque esas 2 bacterias son muy parecidas en genotipo, comparten como el 96% del genoma. Uh-huh. Entonces, puede ser que con la secuenciación pueden que no se identifiquen bien, etcétera. Había 2 que se relacionaban. Y había una claramente que no, que era Roseburia faecis. Entonces yo le dije, vamos a hacer un estudio en ratones, donde inyectamos estas mismas cepas concretas, porque se podían comprar en biobancos para investigación. Hacemos un estudio en ratones donde a estos ratones les damos la bacteria y vemos si se ponen más fuertes o aumentan su masa muscular. Mi jefe en Holanda al principio se ha puesto y dice, eso no va a salir, porque no creo que una sola bacteria pueda tener impactos tan importantes en el metabolismo, ¿no? Eso es lo que estaba diciendo por aquello entonces todo el mundo, ¿no? Entonces me dijo, hay que buscar un poco de financiación. Entonces yo preparé allí una serie de becas que había en Países Bajos, conseguimos financiación, unos 35.000 euros, uh-huh. Y entonces ya iniciamos el proyecto en ratones, ¿no? En ratones, como la corte que donde nosotros lo veíamos eran personas sanas, dijimos coger ratones sanos para irnos al fenotipo más complejo. Es decir, si tú coges un ratón que está enfermo y le hace algo que a priori va a ser beneficioso, obviamente va a mejorar, ¿no? Pero claro, nosotros dijimos, vámonos a ratones que están bien, porque es lo que estamos viendo nosotros, que las personas que están bien tienen mayor cantidad de bacterias, están más fuertes. Yo me quiero ir a ese ejemplo. Cogimos ratones que estaban bien y cogimos las 3 bacterias, la Roseburia Uniliboran, Intestinalis y faecis, y las cultivamos in vitro. Teníamos que hacer unos cultivos in vitro. Estas bacterias tienen la jodienda de que son completamente anaeróbicas y quiere decir que como estén expuestas a oxígeno, mueren. Pero vamos, claro, es muy difícil, ¿no? Ya nos lo han dicho otros investigadores, que es un problema de trabajar con la bacteria, con la microbiota, es mantenerlas en laboratorio y demás, que es muy delicado, ¿no? Complicado. Muy delicado. Y concretamente estas bacterias, las 3 cepas que estábamos estudiando, son completamente anaeróbicas. Entonces tuvimos que buscar a unos compañeros en Holanda que trabajasen en condiciones completamente anaeróbicas. Y nos pasó una anécdota, cuando ya habían llegado los ratones y íbamos a empezar el estudio, teníamos un paso en el protocolo que no teníamos muy depurado, donde las jeringas donde le inyectábamos los ratones estaban expuestas al oxígeno menos de 5 segundos. Uh-huh. Pues bien, luego hacíamos nosotros controles de calidad para ver que las bacterias estaban vivas y nos dimos cuenta que todas estaban muertas a días de empezar el experimento. Y no sabíamos muy bien por qué hasta que identificamos que había un paso del protocolo donde estaban expuestas menos de 5 segundos de oxígeno y morían absolutamente todas. Fíjate. Entonces ahí tuvimos que replicar, aumentar y de hecho teníamos ya las bacterias en la jeringa completamente en un estado donde no había entrado oxígeno y ya estábamos preparados para hacer el estudio en ratones. Y cuéntanos un poco cómo es, porque lo que no sé es si este cultivo, la introducción de estas bacterias en ratones, previamente habíais acabado con la microbiota de los ratones o cómo funcionaba. Aquí hay varias formas, porque pasa también una cosa curiosa, y es que estas rosaburias concretamente que estamos estudiando no se encuentran en ratones de ninguna de sus formas. Un ratón y un humano somos 2 especies diferentes y uno de los problemas que hay ahora mismo con la biología actual es que el 80% de los estudios que se encuentran o los mecanismos que se descubren en ratón no son replicables en humanos. Es decir, estamos diciendo que si solo nos centramos en estudiar ratones, el 80% de lo que descubras no va a funcionar en el humano porque somos especies diferentes. Entonces, teniendo esa premisa en mente, que es una cosa que en Holanda estaba muy concienciado, nosotros dijimos, bueno, vamos a aplicar bacterias que no están en el humano, que no están en el ratón, pero es que realmente nosotros queremos ver la causalidad. Entonces lo que hicimos, hay diferentes técnicas, pero lo que principalmente nosotros optamos por hacer
un lavado con antibióticos de 2 semanas previas. Esto tiene cierta crítica hasta cierto punto, pero cuando tú estás introduciendo un microorganismo que no es específico del ratón, si tú lo añades sin hacer ese proceso de antibióticos, ese microorganismo no va a pasar por ahí de ninguna de las condiciones, porque es un patógeno. Entonces decidimos aplicar 2 semanas de antibióticos para decir, partimos de un punto igual, neutro, y el estudio lo dividimos en 4 grupos. Un ratón que lo tratábamos con suero fisiológico, uno que le dábamos la Roseburia faecis, que veíamos que no se asociaba en humanos, pero queríamos tener un control negativo. Otro que le dábamos Roseburia intestinalis, que era que veíamos que se asociaba, pero no sabíamos muy bien si iba a ser intestinal o uniliborans, aunque uniliborans era la que nos daba la pista, y un grupo de ratones que tomaban uniliborans. Entonces, a este estudio nosotros le dábamos lavados gástricos, le introducíamos una jeringa por el esófago al ratón, 3 días en semana, lunes, miércoles y viernes, durante 8 semanas, 2 meses. Y durante estos 2 meses nosotros le medíamos al ratón composición corporal y le medíamos fuerza muscular al ratón. Uh-huh. Esto es algo curioso que todo el mundo le llama la atención porque dices, ¿tú cómo le mides la fuerza muscular a un ratón? Ya es una técnica un poco rara, porque consiste en que hay como una rejilla, como si fuese una parrilla de una barbacoa, ¿no? Donde el ratón se agarra con las 2 patas delanteras a esa rejilla y tú le tiras de la cola hasta que el ratón se suelta. Uh-huh. Entonces, el ratón por el reflejo va a tener más tiempo de agarre, de grip, va a poder agarrar más sus 2 patitas delanteras y tú conforme más le tiras de la cola, más le cuesta soltarse. Claro. Si está más fuerte, el ratón se agarra más y luego te marcan los newtons. Es decir, ¿cuántos newtons tarda el ratón desde que tú le tiras de la cola en soltarse? Entonces nosotros hicimos esas mediciones al principio, a las 4 semanas, y sorprendentemente a las 4 semanas vimos que la fuerza aumentó un 30%. Vaya. Y ahí fue cuando decir, ostras, esto no, o sea... Era un poco parte de la hipótesis, pero yo no me esperaba que fuese así. Y tanto, tan rápido y tan notable, ¿no? Claro. Y tan notable, es decir, nosotros medimos a las 4 semanas, pero porque estaba planificado. Es decir, la duda que nos entra ahora es, ¿qué pasa si hubiésemos medido a las 2 semanas, o a la semana, o a las 3 semanas? Es decir, nosotros tardamos un mes, porque si esto tiene que haber efectos, que tarde un tiempo. Claro. Y a partir de ahí modificamos protocolo y incluimos mediciones a las 6 semanas y a las 8, y veíamos que esa fuerza se mantenía. No aumentaba, sino que se mantenía. Sí, que era como un factor del 30% y una vez que lo adquieres se mantiene estable. Eso es. Se mantenía. Y eso lo vimos lo veíamos en el grupo tratado de Roseburia y uniliborans y en ninguno de los otros 3 grupos. O sea, nosotros teníamos 3 controles negativos y vimos que específicamente era de eso. Claro, aquí también entra el debate, ¿no? Aunque nosotros estábamos double blinded, es decir, no sabíamos lo que queríamos encontrar, pero existe una opción de que alguien te puede criticar y te dice, bueno, es que depende de cómo tú tiras de la cola, el ratón se puede agarrar más o menos, es decir, el protocolo tiene limitaciones, ¿no? Entonces, una vez terminamos el experimento, nosotros se sacrifican a los ratones y extraemos órganos, donde los órganos analizamos metabolitos en este caso y intentamos entender los mecanismos de acción. Por suerte ya todos estos procesos de análisis se hicieron triple ciegos, nosotros mandábamos las muestras al laboratorio y la gente no sabía lo que estaba analizando y veíamos que de forma consistente los ratones que habían estado tratados con la uniliborans, que era la que aumentaba la fuerza, empezamos a ver cosas en el metabolismo del animal. Cosas del estilo como, por ejemplo, Roseburia famosa en que produce ácido graso de cadena corta como el butirato. Pero también creemos que hay un punto reduccionista donde todo el mundo se está centrando en ácido graso de cadena corta y se olvida de que hay más cosas que están pasando. Es decir, ¿por qué no va a ser todo ácido graso de cadena corta? Es que no puede serlo. ¿Por qué? Por 2 motivos. Los ácidos grasos de cadena corta en el humano tienen un rol bastante diferente al del ratón. Ajá. Entonces no tiene por qué ser todo butirato y especialmente si tú te vas al humano, tú miras los niveles de butirato sanguíneo y son súper mega bajos porque se absorbe todos los colonocitos. En el humano parece ser que es el acetato el más predominante. Entonces, ¿por qué no estaríamos segando en eso? De hecho, yo estaba segado en este experimento y yo pensaba que los efectos iban a ser de producción de butirato, porque Roseburia uniliborans es famosa. Es famosa por eso, claro. Pero claro, nuestra sorpresa fue que cuando analizamos en heces, vimos que los niveles de butirato eran exactamente los mismos. Y dijimos, ostras, entonces esto... Sí, no ha habido cambio, claro. Lo que se sabe de la microbiota es que las bacterias hacen algo, pero el simple hecho de estar la bacteria no va a hacer magia que tú tengas fuerza, sino tiene que producir algo. Claro. En este caso se sabe que son metabolitos. Entonces nosotros estábamos locos por intentar identificar qué metabolito podía estar explicando esto, ¿no? Y ahí empezamos ya, abrimos un poco el punto de mira, ¿no? Porque no era ácido graso de cadena corta, lo abrimos y empezamos a medir aminoácidos y vimos una cosa sorprendente y es que esta bacteria hacía que había muchísima concentración de aminoácidos en el intestino que bajaban y otros que subían. Es decir, de una forma específica, esta bacteria modifica la composición de aminoácidos en el intestino. Es decir, los consume y los produce. Ya luego empezamos a estudiar más literatura, estuvimos hablando con gente que eran expertos en esta bacteria y me han dicho, no, es que esta bacteria
La gente dice que es famosa por producir butirato, pero porque la gente está sesgada. O sea, esta bacteria produce y consume aminoácidos. De hecho, produce y consume aminoácidos esenciales, que se decían siempre que los aminoácidos esenciales se incorporan en el organismo por la dieta. Pues no, hay bacterias en el intestino que los producen. Entonces, ahí ya cuando estuvimos analizando, ya vimos que era todo relacionado un poco más con los aminoácidos y decidimos hacer, tanto en el plasma de los animales como en los músculos, análisis de proteómicas para medir todo lo relacionado con el metabolismo de proteínas, y vimos que de forma sistémica en sangre la producción de aminoácidos descendía y la digestión también. Es decir, parece ser que el hígado produce más aminoácidos y la bacteria los estaba consumiendo dentro del intestino. Y también vimos que el hecho de que tú hubiese mayor disponibilidad energética de aminoácidos, el músculo los cogía. Y gracias a que el músculo los cogía, el músculo cambió su tipo de fibra porque había un mayor surplus de aminoácidos circulantes en sangre, que fue lo que vemos, y lo que vemos es que se produce un cambio de tipo fibra, tipo 1, tipo 2, que son más rápidas y más consumidoras, por así decirlo, de aminoácidos, y era lo que podría estar explicando ese aumento en fuerza muscular. O sea, si lo he entendido bien, de alguna forma, la presencia de esta bacteria lo que hace es forzar a que el cuerpo genere más aminoácidos de lo que haría si en su ausencia, y esa mayor disponibilidad de aminoácidos en todas partes hace que también las fibras musculares se beneficien. Correcto, eso es lo que vemos, tal cual. Es decir, es eso lo que nosotros vemos, que no lo esperábamos nadie, ni nosotros ni nadie. O sea, la primera vez que describimos eso. Claro, ese mecanismo todavía hay que validarlo, hay que testarlo más en detalle para ver si realmente todo eso es así, pero lo que nuestros datos apuntan es en esa dirección. Y ese aumento en tamaño de fibras tipo 2, ese aumento que se vimos en el músculo, comentaba el metabolismo de las purinas, que es la síntesis de energía, vemos que todo eso aumenta, y eso está demostrado que esos cambios explican mayor fuerza muscular. Pues la verdad es que esto es un hallazgo impresionante. Claro, tenéis aquí un potencial tremendo, ¿no?, para un montón de cosas, pero claro, ¿para qué puede servir y para qué no? ¿O en qué punto estáis? Que quizá sea lo más interesante, llegados a este punto, tener un candidato para mantener o incrementar la potencia un 30%. ¿Esto se podría hacer en gente sana, en mayores? ¿Cómo? ¿O en qué punto estáis? Claro, ahora la siguiente pregunta es la que tú dices, ¿no? O sea, nosotros hemos sacado este estudio y hemos tardado 8 años en sacarlo. Es decir, es un proceso largo, hemos aprendido muchísimo, y nosotros hemos podido conseguir patentar la función. Es decir, hemos conseguido registrar que la aplicación de Roseburia y Uniliborans puede impactar en la fuerza muscular, ¿no? Entonces, en paralelo estamos hablando con diferentes empresas ahora mismo, algunas son multinacionales, donde estamos cerrando la posibilidad de licenciar la patente y, sobre todo, en desarrollar un producto, un probiótico, un producto nutracéutico que conlleve que lleve esta bacteria en formato vivo o muerto, ¿no? Ahora, por supuesto, y es muy importante, falta un estudio que estamos esperando poder hacer próximamente en humanos, un ensayo clínico fase 1, donde a personas, en este caso a lo mejor personas mayores o personas con falta de fuerza muscular, les suplementemos con esta bacteria y veamos si realmente hay un impacto en su fuerza muscular. Es decir, lo que nosotros hemos visto que esta bacteria está en el humano, pero la causalidad la hemos demostrado en ratones, ¿no? Claro, falta esa parte. O sea, como vemos, todavía tenéis por delante muchas cosas, muchas incógnitas ahí abiertas, pero también un recurso muy prometedor que puede servir, pues eso, por ejemplo, para el tratamiento de la sarcopenia. Correcto. Una de las teorías que tenemos es, imagínate, una persona joven que se rompe el cruzado, o un deportista o lo que sea, que te operan, ¿no? Y tienes que estar un tiempo encamado. Tú pierdes mucha masa muscular y pierdes fuerza. Hay como estrategia preventiva para que tú no pierdas esa masa o esa fuerza muscular, es útil, ¿no? Pero aunque era un largo camino para trabajar e investigar, desde el punto de vista científico para mí me parece muy estimulante, pero también hay que mandar un mensaje de que esto hay que tener cautela porque, no sabemos si esto es válido en humanos, no sabemos si esto en humanos funciona. Entonces, a nosotros nos han escrito pacientes que tienen problemas de fuerza muscular diciendo que quieren participar en los ensayos clínicos, etcétera, y nosotros el mensaje es decir, estamos trabajando muchísimo para que eso sea una realidad, de poder estar testando los ensayos clínicos, sobre todo aquí en España, pero tenemos que ser cautos con los mensajes que podemos dar a día de hoy, ¿no? Y entonces, pues, no sabemos si esto va a poder ser una intervención en humanos. Creemos que sí, pero hay que trabajarla. Muy bien. Pues Borja Martínez Tellez, que es investigador en la Universidad de Almería, principal autor de este importante trabajo publicado en GAT. Enhorabuena por lo que habéis conseguido y mucho ánimo por lo que tenéis por delante, que es muy prometedor. Esperamos volver a repetir conversación dentro de un tiempo y ya que nos cuentes que efectivamente todo ha funcionado perfectamente y dónde vamos a poder disponer de estos suplementos. Esperemos que sí. Muchísimas gracias por tu tiempo y un placer. Hasta aquí nuestro programa de hoy.
Muchas gracias por acompañarnos y hasta una nueva edición. Principio de incertidumbre @canalextremadura.es